Bien, buenas tardes a todos y a todas. Como saben, las últimas semanas y particularmente la semana pasada ha sido una semana difícil para el país, difícil para Chile, una semana que nos ha conmovido a todos y todas por el asesinato del carabinero Daniel Palma, que se suma a 2 asesinatos de funcionarios policiales en muy poco tiempo, ¿no? Esto nos ha llevado a un refuerzo de la agenda de seguridad, una agenda de seguridad que ha empujado el gobierno desde el primer momento, y en esto queremos ser sumamente claros, enfáticos, incluso reiterativos si es necesario. El compromiso con la seguridad ciudadana lo venimos asumiendo como gobierno incluso desde antes de llegar a nuestras funciones el 11 de marzo del 2022. Expresado en nuestro actual presidente Gabriel Boric en momentos de campaña en la comuna de La Pintana, cuando ante la opinión pública señaló el compromiso y la importancia de establecer como prioridad el combate a la delincuencia, el combate al narcotráfico, el apoyo a las víctimas de violencia y la delincuencia, la distribución más equitativa de nuestras policías en los territorios. Y esto no ha sido solamente un compromiso en el aire, ha sido un compromiso que se ha traducido en hechos, en acciones. Y por eso cuando estamos en un debate público que suele ser acalorado a propósito del dolor, de la rabia y muchas veces de la desesperación, llamamos a ser responsables en cómo enfrentamos el diálogo. Decir que el gobierno del presidente de la República no ha hecho nada en materia de seguridad es faltar a la realidad, ¿cierto? Es desconocer más bien los hechos. Y yo quiero pasar a los hechos. Desde al menos mayo del 2022, el año pasado, el gobierno ha desplegado un conjunto de políticas y acciones que refuerzan este compromiso en materia de seguridad. Desplegamos el plan Menos Armas, Más Seguridad, nos ha permitido destruir alrededor de 17.590 armas. Como resultado de este plan, desplegamos el plan Antiencerronas, el fortalecimiento de la función preventiva de Carabineros, el plan de recuperación de espacios públicos que empezó con el barrio Meix, pero que también se reflejó, por ejemplo, en la comuna de Maipú, una intervención policial que hasta el día de hoy es valorada por los vecinos y vecinas de Maipú. Eso no es discurso, eso no es un compromiso al aire, son hechos concretos. Pero también empujamos una agenda legislativa robusta que ha significado poder avanzar en la agilización de expulsiones judiciales y administrativas para enfrentar el problema que vivimos de la migración irregular. En diciembre del año pasado, no las últimas semanas, en diciembre del año pasado presentamos el Plan Nacional contra el Crimen Organizado, que estuvo precedido además por la conformación de los consejos contra el crimen organizado y que nos ha permitido actualizar, ¿cierto?, la función del Estado para la persecución de este tipo de criminalidad que vivimos en nuestro país. Hemos reforzado no solamente con aprobación presupuestaria en la ley de presupuesto a las policías, sino que también le hemos entregado a través de estos recursos facultades, equipamientos que antes no tenían, que antes las policías, carabineros y carabineras de Chile no tenían. Modernización de sus armas, modernización de su vestimenta y de sus equipos para poder salir a la calle a combatir el delito, que son uniformes más livianos, más seguros para poder enfrentar a la delincuencia, y también con los equipamientos de radio o los sistemas de comunicación que estaban obsoletos o en algunos casos inexistentes. Y lo mismo con el parque vehicular, que estaba obsoleto en un 50%. Quiero cerrar con que es importante que pongamos la pelota en el piso, que cuando hablamos de la agenda de seguridad podemos asumir y recibir todas las críticas constructivas que sean necesarias para mejorar y reforzar lo que se ha hecho, pero no desconociendo lo que este gobierno ha empujado de manera decidida y comprometida para poder garantizarle cada vez más a nuestros compatriotas seguridad en sus barrios, en sus villas, en sus poblaciones, en las calles. Y por eso, además, hemos escuchado y hemos reforzado lo que tiene que ver con el plan que estamos preparando desde enero, que es el plan de Calles sin Violencia.
Este plan empieza a ser operativo a partir de esta semana en la Comuna de Santiago y en mayo lo vamos a poder ver desplegado en el conjunto de 30 comunas que consideramos, a partir de los datos y la evidencia, tienen los mayores índices de delitos violentos. Hoy día, además, va a ingresar el proyecto de reglas de uso de la fuerza. Este proyecto no surgió de la noche a la mañana, no se nos ocurrió hace 2 días, es un compromiso que el Ejecutivo ha asumido desde el año pasado y con las policías y las Fuerzas Armadas, porque son esas instituciones las que requieren reglas de uso de la fuerza claras a nivel legal y por lo tanto ese compromiso se materializa el día de hoy. Pero no todo, obviamente, es seguridad ciudadana. Sabemos que es de las principales preocupaciones en nuestro país. También hay otras preocupaciones y que nuestro gobierno tiene la responsabilidad de atender y resolver. Una de ellas es poder tener más tiempo libre para descansar, para vivir en familia, para atender a nuestros niños, niñas y adolescentes, para compartir en comunidad. Y por eso nos llena de alegría poder señalar que el día de mañana, por fin, se va a votar en último trámite legislativo el proyecto de reducción de jornada laboral a 40 horas. Esperamos el más amplio respaldo en la sala de la Cámara de Diputados y Diputadas para prontamente poder promulgarlo como ley de la República. También tenemos una agenda importante en materia de proyectos y de obras, inversión, ciertas obras concretas que va a liderar nuestro presidente de la República durante la semana, como lo decía, relacionado a obras y también transporte. Y también tendremos avances sustantivos en cuanto al proyecto de royalty minero. Tuvimos hace tiempo atrás, un breve tiempo atrás, una exposición bastante acabada de lo que significa el royalty minero. El royalty minero, dentro de otras cosas, busca generar una recaudación a propósito de la explotación de nuestros minerales. Y esa explotación requiere que se tribute para nuestras regiones y para nuestras comunas. Hoy día el debate ha sido intenso. Mañana tenemos la Comisión de Hacienda del Senado tramitando el proyecto de royalty. Y en esto hemos recibido, lamentablemente, una especie de resistencia del Consejo Minero, que están buscando reducir las tarifas, ¿cierto?, tributables comparadas de 50 alrededor de un poquito más de 40%. ¿Qué significa esta reducción de los límites tributables en la tributación comparada? Es que vamos a recaudar la mitad de lo que esperábamos recaudar. ¿Y a quiénes afectaría esto? Bueno, a los municipios y a los gobiernos regionales, a los territorios mineros, a las comunas mineras y a las comunas de nuestro país. Porque el royalty minero lo que busca es generar desarrollo en nuestros territorios regionales y los territorios comunales. Es poder hacer un poco de justicia respecto a las externalidades negativas que genera la explotación de la minería en nuestro país. Y por eso nuestro llamado es que al Parlamento y particularmente a algunos senadores y senadoras, a que escuchemos más a los gobernadores, a los alcaldes, las alcaldesas y menos al Consejo Minero y que podamos legislar con perspectiva de justicia social, de redistribución de la riqueza y de desarrollo de nuestros territorios. Tenemos además una importante agenda que prontamente se va a reflejar en anuncios esta semana, la próxima semana más bien, ¿cierto? Ustedes saben que tenemos compromisos programáticos que están asociados a salud, que están asociados a litio. En eso hemos estado trabajando en estos días para poder presentar prontamente la Estrategia Nacional del Litio. Estrategia Nacional del Litio que busca contar con una empresa nacional del litio, contar con una institución tecnológica que nos permita generar innovación y desarrollo a partir del litio. Y en tercer lugar, el cómo el Estado se involucra lo antes posible en la explotación del litio que hoy día está en manos única y exclusivamente de privados. Preguntas.
Ministra, buenas tardes. Daniel Tiers de Chilevisión Noticias. Quería preguntarle por las declaraciones de la ministra Toá, producto del actuar del carabinero en San Antonio, que abrieron nuevamente el debate sobre el funcionamiento y protección que otorga la ley Naín Retamal. ¿Podría aclararnos cuál es la duda que existe en torno al procedimiento y si aplica finalmente o no la ley? El general Ricardo Yáñez dijo que había conversado con el funcionario y que tiene todo el respaldo institucional y jurídico porque entienden que hubo un uso legítimo de su arma. A ver, yo quisiera aclarar dos cosas. Uno es la vigencia de la ley, que como decía la ministra y el subsecretario, la ley está vigente y por lo tanto podría regir y ser usada en estos casos. Otra cosa distinta es lo que determine la justicia y los tribunales respecto al procedimiento y cómo los tribunales juzgan esto, que no le corresponde al Poder Ejecutivo determinarlo. Para bien entender de la población. Una cosa es la vigencia de la ley, y en ese sentido aplica porque está vigente, y otra cosa es que la norma específica de la ley, en este caso la parte asociada a Retamal, que es de la presunción de inocencia, sería aplicable en la determinación del uso legítimo de la fuerza o no, que no le corresponde al gobierno. Ustedes saben que la presunción que se establece, a menos que se señale con pruebas lo contrario, es que legitima, ¿cierto?, el uso de las armas y el uso de la fuerza para poder repeler o impedir un acto, una acción que atente contra la vida del funcionario o funcionaria, un tercero. Pero si es que eso se da y esa causal se da, lo determina la justicia y no el Poder Ejecutivo. Para que no nos confundamos en las atribuciones constitucionales que tiene cada quien, que tiene cada poder. Entonces, en cuanto a vigencia de la ley, sí. En cuanto a si finalmente va a ser juzgado o no el caso por la ley Retamal, depende exclusivamente de tribunales y, bueno, los procedimientos y las pruebas que ponga el Ministerio Público, por cierto. Usted dice está vigente la ley. ¿Cómo funciona la retroactividad? ¿Puede explicar un poco eso? Porque hoy día se publicó en el Diario Oficial, finalmente. A ver, esto es toda una discusión penal que creo yo no va al caso darla, porque es compleja y siempre estos casos quedan a merced de los tribunales, ¿ya? Lo que es importante sí señalar que no hay una nueva causal de exención de responsabilidades penales, ¿ya? Siempre en estos casos se establecen responsabilidades penales y son los tribunales los que determinan si es que se aplica o no aplica la causal que está establecida en la norma 9 en materia de Código Penal. Pero yo no entraría en ese detalle exclusivamente. ¿Por qué? Porque es alambricado y son debates que dan principalmente abogados y abogadas en los procesos judiciales y sobre todo abogados y abogadas penalistas, ¿no? Para no confundir más a la población en esta materia. Ministra, ¿cómo está? Daniela Ruestagle de Radio Bio Bio. Desde la oposición señalaron que antes de que exista una tregua, como pidió el presidente Gabriel Boric el día jueves, tiene que existir una tregua dentro del oficialismo, unidad dentro del oficialismo. ¿Están alineadas las fuerzas políticas de cara a la tramitación de nuevos proyectos en materia de seguridad que se van a ingresar en el Congreso Nacional? Y aprovechar de preguntarle respecto a una especie de autocrítica por parte del Ejecutivo en torno al origen de la división que se generó por la seguridad entre socialismo democrático y Aprobodignidad. A ver, la agenda, o sea, más bien, se ha tendido a creer que la agenda de seguridad del gobierno es única y exclusivamente un proyecto de ley. Y por eso perdemos perspectiva del debate. La agenda de seguridad no es un proyecto de ley y menos un proyecto de ley que tiene un origen no en el Ejecutivo, sino que en parlamentarios y parlamentarias de oposición. Por lo tanto, juzgar el alineamiento o la unidad del oficialismo en torno a una votación de un proyecto de ley, que además no es del gobierno, sino que de la oposición, creemos más bien que no considera el panorama completo de la agenda de seguridad de la cual estamos hablando. La agenda de seguridad de la que estamos hablando tiene que ver con toda la parte operativa que hemos dicho, los planes antiencerrona, los planes de intervención de barrio, ahora el plan de calle sin violencia, ¿cierto? Plan menos armas más seguridad, la política nacional contra el crimen organizado, la política Nuestro Norte, etcétera, etcétera. Y otra parte que es la agenda legislativa que se expresa con intenso debate en el Congreso Nacional. En el aspecto legislativo, el Ejecutivo ha empujado una agenda que
que tiene que ver con la ley contra el crimen organizado, la ley contra el narcotráfico, la ley del Ministerio de Seguridad Pública, ¿cierto? La ley que tiene que ver con todos los delitos asociados o más bien la ley que robustece la institucionalidad en materia de inteligencia, ¿no? La ley para acelerar las expulsiones administrativas y judiciales. En toda esa agenda tenemos un amplio respaldo del oficialismo. Por lo tanto, no confundamos los planos. Nuestro oficialismo, las dos coaliciones que la componen, sus bancadas parlamentarias y sus partidos que están detrás, tienen un pleno respaldo en la agenda de seguridad del gobierno. Hemos tenido, claro, efectivamente, algunas diferencias en lo que respecta a cómo hemos abordado proyectos que son no de origen del Ejecutivo, sino que de la oposición y donde hemos buscado entendimientos y diálogos para llegar a acuerdos que moderen, de nuestro punto de vista, las propuestas de la oposición y nos permita avanzar, ¿no? Entendiendo que tenemos una diversidad en el Congreso y donde además no tenemos mayoría parlamentaria como oficialismo. Pero no hay que confundir los planos y nosotros siempre, efectivamente, además hemos llamado en esta materia, en seguridad, donde hemos por muchos años descansado el debate de seguridad en disputas cruzadas, ¿ya? Y señalamientos con el dedo al del frente o al que estaba o al que viene, etcétera, etcétera, a tener cierto grado de templanza en el debate y eso corre tanto para los que están al frente como para los propios, ¿no? Para los parlamentarios, presidentes de partidos, autoridades de partido, de dar este debate con altura de mira donde pueden haber legítimas diferencias y eso es normal en una democracia, ¿ah? Y normal además un espacio donde se parlamenta diferencias y cuando se vota se producen también diferencias, pero que podamos también ir resolviéndola de manera previa, no por la prensa, sino que logrando mayores entendimientos. Creemos que en la mayoría de los casos tenemos amplio entendimiento, tenemos una agenda robusta en prevención, no solamente persecución del delito, también en materia de fortalecimiento de nuestras instituciones de persecución penal, y ahí tenemos muchos más acuerdos y consensos que diferencias que se producen además por proyectos que no son de origen de gobierno. Ministra, y respecto al tema de la autocrítica, ¿hay una autocrítica por parte del Ejecutivo sobre cómo se llevó a cabo la tramitación, por ejemplo, de la ley Naín, que pudo haber generado esta división entre apruebo, dignidad y socialismo democrático? Mira, en política y sobre todo lo que nos corresponde como gobierno es no ser autocomplacientes y siempre ver los espacios donde hay que mejorar, ¿no? Y eso es nuestro trabajo diario. Hoy día tuvimos una reunión muy buena con los parlamentarias, la verdad eran todas mujeres, del Frente Amplio para ver justamente en conjunto cuáles son los espacios de mejora, cómo podemos abordar de manera más coordinada, ¿no? La agenda que viene, ¿cierto? Las iniciativas, etcétera. Por lo tanto, en eso vuelvo al punto. No somos ni seremos autocomplacientes, sabemos que la agenda de seguridad es una agenda que siempre nos desafía a tener mayor entendimiento, más diálogo, más coordinación y atendiendo también a las iniciativas que van presentando los parlamentarios, donde se nos presentó, por ejemplo, la solicitud de apoyar otro proyecto de ley en relación al control de las armas, ¿no? Porque el poder de fuego es una de las principales preocupaciones que aquejan a nuestras poblaciones, que está, lamentablemente, ese poder de fuego hoy día muy fuerte y muy fortalecido en manos de bandas organizadas y de delincuentes. Ministra, buenas tardes. Quiero preguntarle por una noticia de interferencia durante esta mañana que señala que hay una demanda interpuesta por una ex trabajadora del Departamento de Patrimonio Cultural de Presidencia por maltrato de su jefa directa, ex jefa directa, y también por acoso sexual de su ex compañero. Preguntarle en ese caso, ella fue vinculada a fines del año pasado, ¿por qué motivo? Y si la persona que fue acusada por acoso sexual sigue trabajando en el gobierno y si es que se tomaron medidas por el momento mientras dure la investigación. Y también otro caso de denuncia por maltrato en contra de la jefa de gabinete de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana. En ese caso es la primera denuncia y también si se activaron los protocolos correspondientes para estos casos. Mira, en esto queremos ser muy claros y claras. En materia de denuncias de acoso de cualquier tipo, el gobierno tiene un estándar que aplicar. Y ese no es más ni menos que lo que establece la ley, las normas y lo instructivo al respecto. Por lo tanto, aquí se está actuando conforme a los procedimientos que están establecidos para enfrentar esto. Cuando un funcionario o una funcionaria pública toma conocimiento de una denuncia, lo que procede es
son instrumentos legales, ¿no? Y de carácter administrativo también. Por lo tanto, aquí hay procedimientos investigados, hay sumario administrativo, hay un caso que está además judicializado, y en estos casos nosotros no podemos dar detalles en la información, porque se resguarda a las víctimas denunciantes o las posibles víctimas denunciantes. Entonces, sobre eso vuelvo al punto. Cada vez que se presenta o se pueda presentar un caso, una denuncia, lo que corresponde es activar los protocolos y los procedimientos que están considerados en nuestro ordenamiento jurídico para enfrentarlo. De no hacerlo sería una irresponsabilidad, y esto aplica para quien sea. Sí, ministra, pero mi pregunta es si es que la persona que está acusada de acoso sexual sigue trabajando en el gobierno o si se tomaron las medidas con esa persona, porque en el caso de la denuncia contra la jefa de gabinete, la ministra Orellana, se cambió de administración, digamos ella. Mientras dura la investigación, ¿qué medidas han tomado? Es que son las medidas que están contempladas, como por ejemplo, sumarios administrativos. Sumario administrativo, estos son herramientas que tiene el derecho administrativo para poder funcionar en el Estado frente a estas situaciones, ¿no? Cuando hay un caso judicializado, de todas formas hay estas herramientas administrativas, ¿no? Y eso implica investigar y establecer luego sanciones, ¿no? Persona que no está vinculada a la institución no corre para sí un proceso de sumario administrativo. Aquí hay una investigación a propósito del caso de la persona denunciada que está en sede administrativa y por otro lado en sede judicial. Más allá de eso no puedo referirme porque son detalles que no se pueden evidentemente señalar por la prensa. Hola, ministra, buenas tardes. Rodolfo Carrasco, de Diario Financiero. Ministra, dos preguntas. La primera, a raíz de lo que usted señalaba recién respecto al royalty y la postura del Consejo Minero, ¿hay temor de que en la Comisión de Hacienda algún parlamentario presente una indicación para reducir el impuesto que originalmente está planteando el Ejecutivo? ¿Sí podría aclarar eso? Y lo segundo es respecto al tema de los retiros, pero si quiere partimos por eso. Bueno, nosotros se ha escuchado la opinión y el punto de vista del Consejo Minero, pero aquí cada vez que se presentan alternativas, sea por los gremios o los grupos de interés o por indicación de los parlamentarios y parlamentarias, hay que tener a la vista que generan impactos, ¿no? Que tienen consecuencias, que pueden ser negativas o que pueden ser positivas. A nuestro juicio, la propuesta de reducción de la tasa genera un impacto negativo. ¿Por qué? Porque reduce la recaudación proyectada para financiar, entre otras cosas, la ley de rentas regionales. Nosotros hemos conversado con los gobernadores y gobernadoras, hemos conversado con los alcaldes y alcaldesas y están al tanto del aumento que significaría para sus fondos regionales o municipales la aprobación del royalty minero en los términos que ha propuesto el Ejecutivo. Si eso se modifica, hay que entender, por parte del Parlamento, que implicaría la reducción de la tasa, una reducción de la recaudación y, por lo tanto, una merma para nuestros gobiernos subnacionales, ¿no? Y por eso nuestro gobierno ha insistido en la propuesta que tiene. Evidentemente, siempre hemos estado disponibles al diálogo, pero en un diálogo y ante la opinión pública lo que se tiene que saber y ponderar es que cuando se presentan indicaciones o propuestas de reducción de tasa como la que se pretende recaudar en royalty, tienen consecuencias que no son para un gobierno, para un parlamentario, parlamentaria, son, en este caso, para las regiones y para los municipios, particularmente más los mineros. Ministra, la pregunta es si ustedes tienen información respecto a que efectivamente algún parlamentario va a acceder a eso y reducir el impuesto, que es la única facultad que tienen. Exactamente. Esto va a ser el día de mañana. En la Comisión de Hacienda va a votar este proyecto. Y nosotros esperamos, evidentemente, que se mantenga en los términos del Ejecutivo. Ministra, respecto al nuevo debate que se viene por un eventual retiro de fondos de la AFP, estamos en proceso de elecciones por ese proceso constituyente. ¿Cree que eso puede afectar o no que se retome esto con fuerza y cómo el gobierno va a enfrentar esta inquietud que también surge en gran parte de la población? Mira, nosotros... A ver, ¿qué decir al respecto? Todos los años hemos tenido contextos electorales. Evidentemente, este tipo de iniciativas crecen en el nivel de conversación pública en los contextos electorales. Pero tenemos que
ser claros y consecuentes en la posición que asumió el gobierno desde el día 1. Nosotros no estamos por favorecer ni apoyar nuevos retiros. Entendemos profundamente la situación en la que están todavía muchos de nuestros compatriotas. Hemos respondido con varias medidas frente a las necesidades que ha planteado un conjunto de la población. El paquete de ayudas económicas buscó reforzar los apoyos a alrededor de 3 millones de personas, ¿no? 1,5 millones de familias, con la duplicación del bono marzo, el bolsillo familiar electrónico, etcétera, etcétera. Y entendemos perfectamente que hay un sector de la clase media, ¿no? De los segmentos medios de nuestro país que todavía se siente muy presionado por las deudas, por el costo de la vida, por los medicamentos, por la salud, etcétera, etcétera. Y en eso hemos buscado algunos caminos, ¿no? Y hemos aprobado y hemos empujado algunas iniciativas, ¿no? Como por ejemplo, lo hemos dicho, el copago cero en salud, que también involucra a los segmentos medios de la población, el apoyo para el 10% de los créditos hipotecarios, que también apunta a la clase media, la reducción de los precios de los medicamentos, que es universal, no es solamente para las personas más vulnerables, también es para las personas en segmentos medios, etcétera, etcétera. Y vamos a seguir buscando caminos para poder aliviar la situación, no solo de las familias más vulnerables, sino que también la de los segmentos medios. Pero el retiro no va a resolver este problema, porque el alivio momentáneo genera un efecto negativo mayor, o sea, no es comparable. ¿Ya? Y además porque perjudica y afecta una de las reformas más sustantivas que ha comprometido ante la ciudadanía nuestro gobierno, que es la reforma de pensiones. Entonces, como gobierno, y en esto también a la alianza de gobierno y a la oposición, que al menos 2 partidos han dado libertad de acción en esta materia, que obviamente nos parece complejo ese escenario, es que legislemos con responsabilidad en esta materia, atendiendo que tenemos que contribuir a ir saliendo progresivamente de la situación de inflación que tenemos en nuestro país, porque eso es lo que está afectando a las familias, ¿no? Pero además esta semana tenemos la posibilidad de avanzar y tenemos una mirada optimista, creemos que hemos avanzado bastante bien en las negociaciones con la Central Unitaria de Trabajadores para el salario mínimo. Así que esperamos también tener noticias en ese sentido para los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Muchas gracias.